Dios les bendiga, mis hermanos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes por este canal. Estoy muy contenta porque la presencia de Dios está con nosotros. Estamos haciendo este trabajo de sanidad para bendición de muchas personas que el Señor va a tocar con este ministerio. Vamos a rogar al Dios del cielo que el Espíritu de Dios nos conceda la gracia maravillosa de su Santo Espíritu para ver este tema en esta hora. Nuestro tema de hoy es el segundo tema de sanidad interior, que se llama la presencia de Dios. Es uno de los temas importantísimos en este proceso porque debemos contar con la presencia de Dios para la sanidad de nuestra vida. Entonces vamos a presentar este ministerio para la gloria de Dios y te invito para que tú desde tu hogar hagas esta oración conmigo y con tus propias palabras le digas al Señor: Señor, háblame en esta hora. Vamos a orar juntos. Padre, te damos muchas gracias por concedernos estar en este lugar adorando tu nombre, Señor. Gracias por este medio que tú nos concedes para transmitir, Señor, tus enseñanzas, tu palabra. Yo te pido en esta hora que el poder de tu Espíritu Divino sea ministrando la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los hermanos que están escuchando este mensaje, de cada una de las personas a las cuales puede llegar este ministerio para la gloria tuya, Señor. A ti sea toda la alabanza, a ti sea toda la gloria y a ti sea la gratitud de nuestro corazón, Señor. Derrama de tu unción divina y seas tú mismo hablando, tú mismo ministrando la vida, el corazón de cada oyente, Señor. Derrama de tu gracia sobre cada uno y seas tú mismo con la luz de tu palabra alumbrando nuestro entendimiento y enseñándonos como un maestro, Señor. Tú eres nuestro maestro. Yo te pido en esta hora que tú mismo nos ministres, nos guíes a toda verdad y el poder y la luz de tu palabra, Señor, alumbre nuestro caminar. Muchas gracias, mi amado Dios, para la gloria tuya, para la honra tuya y en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo y bajo la gracia de tu Santo Espíritu compartimos este tema. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, vamos a trabajar este tema maravilloso de sanidad interior que se llama la presencia de Dios. Estas son revelaciones que el Espíritu de Dios nos ha dado, que el Señor está interesado en ayudarnos a que entendamos cuál es el propósito de Dios con este proceso de sanidad interior. Vamos a estudiar este tema tan lindo que se llama la presencia de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el paraíso, dice la palabra de Dios que la presencia de Dios estaba en el huerto, estaba en el paraíso, se paseaba al aire del día. Ellos estaban ahí y ellos disfrutaban de la presencia de Dios, ellos hablaban con Dios, ellos oían la voz de Dios porque la presencia de Dios se manifestaba a ellos y les hablaba en forma audible. Y vamos a ver en Génesis capítulo 3, versículo 8, lo que habla acerca de la presencia de Dios. El hombre y la mujer habían cometido pecado. Dice el Señor que antes de que ellos cometieran pecado, la presencia de Dios estaba ahí con ellos y ellos estaban desnudos, pero dice la palabra del Señor que ellos no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban si estaban desnudos? Porque la presencia de Dios los cubría, y cuando la presencia de Dios lo cubre a uno, uno no se siente desnudo, uno se siente protegido, uno se siente cubierto y no hay malicia, no hay maldad. Pero cuando ellos pecaron, ellos se escondieron de Dios, y vamos a leer en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis lo que dice la palabra del Señor. Dice, leo para la gloria de Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Bueno, ¿por qué se escondieron? Cuando un hombre peca, le entrega el gobierno de su vida a Satanás. Y entra el miedo, el temor y se apodera de él. Por eso ellos se escondieron, dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y en el 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí es cuando Adán y Eva pecaron, se dan cuenta que estaban desnudos. Antes de cometer pecado, ellos se sentían cubiertos con la presencia de Dios. Cuando ellos cometen pecado, le están obedeciendo a Satanás, porque el pecado es el que da lugar para que Satanás gobierne nuestra vida. El que comete pecado obedece a Satanás y él queda bajo su gobierno. El pecado aleja de la presencia de Dios. Entonces entendamos muy bien lo que dice esta palabra, y vamos al versículo 23 del mismo capítulo y el versículo 24. ¿Qué produce más el pecado respecto a la presencia de Dios? A Dios no le agrada el pecado. Dios aborrece el pecado. Por eso Dios echó del paraíso, echó de su presencia a Adán y Eva. Y dice el versículo 23 y 24, dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formada. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto en Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, el pecado aleja de Dios. El pecado hace que Dios lo eche a uno de su presencia. Cuando ellos fueron echados de la presencia de Dios, o sea, los sacó Dios del paraíso, los echó fuera, ya ellos no volvieron a escuchar la voz audible de Dios. Ya ellos no sintieron esa presencia de Dios sobrenatural que los cubría, que los protegía, sino se sintieron desprotegidos, y de ahí empieza la carrera del hombre por buscar la presencia de Dios nuevamente. Porque cuando uno siente la presencia de Dios, uno se siente respaldado, protegido. Pero el pecado produce miedo, produce temor, produce incertidumbre. Uno se siente desprotegido. Ellos se sentían así, y ahí, sin embargo, ellos tenían la promesa maravillosa que Dios les había dado de que enviaría un Salvador, y ellos se acogieron a esa palabra, pero no volvieron a escuchar la voz audible de Dios, no volvieron a sentir esa presencia como la experimentaron en el paraíso. Desde entonces Satanás ha reinado en el corazón del hombre, hizo que el hombre se hiciera esclavo de él y lo adorara y le sirviera para todo lo malo. Entonces el pecado hace esclava a una persona de Satanás, y Satanás se apodera de la mente, de los pensamientos, se apodera de su corazón y hace del corazón del hombre su vivienda, y la vivienda de muchos espíritus inmundos que pueden venir a vivir en una vida llena de pecado, y los mismos espíritus inmundos hacen que la persona siga cometiendo más pecado para que se aleje más de Dios, porque el propósito de Satanás es alejar al hombre de la presencia de Dios. El apóstol Pablo recibe una revelación muy linda, porque él estaba interesado en limpiarse a profundidad. El Señor nos ha mandado a nosotros que hagamos un trabajo de sanidad en estos días a profundidad, y el mismo Espíritu de Dios estará haciendo la obra en tu vida y en mi vida para sanarnos a mayor profundidad y limpiarnos, porque Él quiere vivir dentro de nosotros. El apóstol Pablo recibe esta revelación del Espíritu Santo
y él lo denomina el viejo hombre. Vamos a ver cómo él descubrió esto que estaba sucediendo dentro de su interior. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14, y vamos a leer en adelante lo que dice ahí acerca, tiene como título mi Biblia, el pecado que mora en mí, dijo el apóstol Pablo. Él empezó a descubrir algo dentro de su interior, dijo, ¿qué será lo que me hace tanto mal? ¿Qué me hace falta? Si yo le he creído al Señor, si yo me estoy congregando, si estoy buscando de Dios, si le estoy sirviendo a Dios. De pronto alguno tiene un ministerio y dice, pero si yo le estoy sirviendo al Señor en un ministerio, pero hay algo que me hace daño, algo que no siento paz en mi corazón. El apóstol Pablo empezó a tener una limpieza a profundidad, y él dice esto en el versículo 14, Romanos 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A pesar de que el apóstol decía, yo aborrezco el pecado, pero lo hago. Así nos pasa a muchos. Entonces el Señor quiere que hagamos un trabajo a profundidad, y Él dice en el versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay un problema interior profundo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿No nos ha pasado a nosotros que de pronto cometemos una falta delante de Dios o le hacemos daño a alguien y después nos arrepentimos y decimos, ¿por qué hice eso? Yo no quería hacer eso, pero ¿por qué lo hice? ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo mismo que está diciendo el apóstol aquí. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, descubrió que el mal estaba allá dentro de nuestro corazón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es el mal? El pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, descubrió que no solamente el pecado había contaminado su espíritu, sino también había contaminado su mente, su corazón. Y no solamente eso, el pecado llega a contaminar también el cuerpo. Dice aquí, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, habla del cuerpo. Y dice, miserable de mí. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él lo denomina, cuando él empieza a descubrir esto, lo denomina cuerpo de muerte. ¿Cuál es ese cuerpo de muerte? Es el pecado que mora en nosotros. Todo nuestro interior fue contaminado con el pecado. Nuestra alma, nuestro espíritu, que está conformado por la mente y el corazón. Y no solamente eso, el cuerpo, porque el cuerpo sufre todas las consecuencias de todo lo que hace el alma y el espíritu. El Espíritu Santo estaba trabajando en el interior de Pablo, mostrándole que él tenía el poder para sacar de su interior ese cuerpo de muerte. Cuando Pablo pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, el Espíritu Santo le responde y le hace entender, y él le da gracias y dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea que
empieza a descubrir que hay algo en su interior que necesita ser cambiado. Y él empieza a ver cómo Dios le está ofreciendo la ayuda a través del Espíritu Santo. Dios le da la revelación a Pablo que ese cuerpo espiritual contaminado de pecado se llama viejo hombre y que es esclavo del pecado. Ese viejo hombre hace que la persona se vuelva esclava del pecado. A muchos de pronto nos ha pasado que queremos dejar un pecado y no lo podemos dejar. Muchos llegan a contestarle a uno cuando uno les habla del Señor. Dicen, no, yo no quiero ser cristiano porque es que yo soy muy pecador y yo no puedo llegar a vivir una vida en santidad. Eso es lo que piensa la mente humana. Pero lo que dice la palabra de Dios es algo muy sobrenatural. Es que el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos va a ayudar a sacar ese viejo hombre de nuestro interior. Dice el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Dice así, leo para la gloria de nuestro Dios. Desde el 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, vamos a ver esto, ya vamos desde el 21, vamos a leer ahora desde el 21. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, tenemos que hacer una renovación, hay que despojarnos del viejo hombre. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese trabajo de despojarnos del viejo hombre? Ese es el trabajo de sanidad que vamos a hacer. Vamos a aprender cómo sacar ese viejo hombre de nuestro interior. ¿Qué es el viejo hombre? Es nuestra vieja manera de vivir. Es nuestra vida pasada, es todo lo que pasó en nuestra vida sin Dios. Eso es lo que nosotros nos vamos a despojar y vamos a aprender cómo uno se despoja del viejo hombre. Despojar es echarlo fuera, sacarlo de nuestra vida, porque Dios va a hacer una transformación y nos va a renovar y nos va a hacer nuevas criaturas. Jesucristo vino a la tierra para morir por nuestros pecados y lavarnos con su sangre poderosa y hacer de nosotros una nueva criatura. Y que la gente vea, oiga, este sí tiene un cambio. Mire, este era ladrón y dejó de ser ladrón. Y mire, se volvió una persona honesta. Esta persona era muy chismosa, murmuradora, criticona. Y mire, ahora ha tenido un cambio sobrenatural y ahora es distinta. Ahora es amable, ahora anda orando, pidiéndole a Dios por nosotros. Bueno, vamos a aprender cómo nosotros sacamos ese viejo hombre. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que vamos a hacer el trabajo de sanidad confesando al Señor nuestros pecados para que salga ese viejo hombre y seamos renovados y transformados en una nueva criatura. Vamos a ir a la segunda parte de este tema tan lindo que se llama la presencia de Dios.